Bueno, muy buenas tardes para todos. Por favor, me indican si me están escuchando y me están viendo. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Bueno, Por favor, muchas si puedes poner gracias. a grabar. Eh, Aleja, ¿vas a grabar? Sí, señor, ya puse a grabar. Bueno, perfecto. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos y para todas. Como bien lo decía la directora del programa y nuestra líder del programa en temas relacionados con competencias genéricas, nosotros somos Lorena Martínez, es la asesora pedagógica y curricular de la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes, y yo, Carlos Enrique Cabrera Arismendi, soy asesor pedagógico y curricular de la Vicerrectoría Académica y lidero la temática de la formación en competencia genérica Saber Pro. En el transcurso del diálogo vamos a ir entendiendo un poco cómo es el asunto, si el asunto realmente es Saber Pro o es competencias genéricas, qué declaraciones ha hecho la universidad en torno a la temática. Me informa aquí por interno la profe Lore que tiene problemitas con el micrófono de su equipo, entonces seguramente vamos a interactuar con ella a través del chat de ser necesario. Me voy a permitir compartir una presentación que hemos traído para apoyar nuestro diálogo. Ustedes, por favor, me indican si la estamos observando. Mm, 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 Acá está. ¿La están observando? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, como aparece ahí en la diapositiva, vamos a dialogar un poco en torno, no tanto qué son los componentes genéricos, cuántos son, cuál es la estructura de pregunta o de ítem, sino que vamos es a dimensionar y a ser consciente frente a la importancia de este componente. Un componente que nosotros hemos declarado como universidad, lo han declarado los proyectos educativos de facultad y desde luego lo han declarado los proyectos educativos de programa. Y el programa de Ciencias de la Información también lo ha asumido. Si ustedes leen bien los documentos, seguramente van a encontrar un término recurrente que en un momento vamos a revisar, ¿sí? Yo quiero empezar este diálogo con ustedes, profesores. Si quieren, me interrumpen en el momento que ustedes consideren para hacer precisiones o reflexiones pedagógicas. No tienen ningún problema en interrumpirme, pero yo quiero iniciar mi disertación o mi diálogo con, no me permite avanzar. Bueno, antes de eso, eh, ¿hasta qué horas podemos conversar, Alejandra? Tenemos hasta las 5 de la tarde, profe. Está programada para Listo, 1 horita máximo. listo. Voy a ser entonces breve. Tengo o propongo estos puntos para desarrollar nuestra conversación. Como punto número uno, vamos a hablar un poco sobre el contexto institucional referente al componente genérico o a las competencias genéricas. Y punto dos, vamos a revisar los últimos desempeños que nuestros estudiantes han obtenido en el examen del IFES, ¿sí? Entonces propongo estos dos temas, no sin antes, o quiero aprovechar este primer interrogante. ¿Cómo ustedes como maestros, ustedes como profesores y profesoras del programa de SITBA, estamos contribuyendo en la cualificación de nuestros estudiantes en el componente genérico, ¿sí? Desde cada uno de los espacios académicos? Como es conocido por ustedes, a partir de esta actualización curricular que hace muy poco tiempo todos los programas de la universidad han realizado, a partir de lo que las directivas ministeriales nos han solicitado, que es la formación en competencias y resultados de aprendizaje, todos los programas de la Universidad del Quindío, sin excepción, dada la modalidad en la cual se orienta, todos nos vimos abocados a hacer una actualización curricular. Y en el marco de esa actualización curricular ya no hay espacios académicos de primera, segunda y tercera categoría. Pues no creo que antes los hubieran, pero ahora de manera más consciente y dentro de esa actualización curricular que cada programa realizó, no hay programas más importantes o otros menos importantes. Y precisamente eso me permite manifestar a ustedes o traerle a ustedes este interrogante. ¿Cómo desde cada espacio académico, yo como profesor o profesora del programa de SITBA, estoy contribuyendo al desarrollo del componente genérico desde mi espacio académico?
Ese interrogante lo dejo allí, no para que me lo respondan, sino para que pensemos en él y a partir de esta otra diapositiva, cada uno nos respondamos. ¿Con cuál de estos dibujitos o muñequitos nosotros nos identificamos con relación al primer interrogante? ¿Realmente somos indiferentes? ¿Consideramos de que eso es un asunto de expertos? Y dentro del componente, a manera de ejemplo, de lectura y escritura, pues eso es un asunto de los expertos, en este caso de la Facultad de Ciencias de la Educación y más concretamente de los docentes del programa de literatura y lengua castellana. La lectura y la escritura no es un asunto que a mí me competa. De hecho, yo estoy contratado en la universidad es para desarrollar unas competencias disciplinares en ese proceso de formación de nuestros profesionales, pero el tema de la lectura y la escritura, eso es un asunto de otros, o realmente yo sí lo estoy asumiendo como parte de la formación de los profesionales que ofertamos en la universidad a través del programa de CITPA. Entonces, pensemos y tratemos de responderlo mentalmente, pero más haciendo como una reflexión en torno a estos muñequitos. ¿Con cuáles de estas aptitudes que ustedes ven aquí nos identificamos para responder ese interrogante? Démonos 2 minuticos para que lo pensemos y si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, puede abrir su micrófono y bienvenido el comentario. 2 minuticos y si alguien quiere participar, bienvenido. Sí, una preguntita. Sí, señora, adelante, Amparo, profesor Amparo. Mira, no se alcanza a ver bien. O sea, yo veo el cuadro, pero no lo puedo leer. Es muy pequeño. ¿Cómo Los se demás, podría? los demás también lo están viendo así de pequeño. Señor, yo tampoco alcanzo a verlo bien. Bueno, O sea, se ve muy pequeño. No se alcanza a leer. no se alcanza a leer. Es un árbol donde hay unos dibujitos o unos muñequitos, ¿sí? Enumerados, donde muestran algunas aptitudes. Entonces, si quieren, me permiten un segundo, yo dejo de Pero, profe, compartir. qué pena. Señor, Sí se puede, o sea, uno lo selecciona y lo puede agrandar, o sea, le puede dar zoom. Si están en un celular, pueden agrandar. Yo lo puedo agrandar de celular, por ejemplo. perfecto, Se puede ver más claramente. perfecto. Igual yo se los comparto, o esta presentación se las comparto, y si quieren después podemos hacer el ejercicio de manera más tranquila. La intención de este ejercicio es no responder expresamente cómo estoy contribuyendo a la formación del componente genérico en mis estudiantes, sino para que lo pensemos. Si lo estamos haciendo, que seguramente sí lo estamos haciendo, ¿cómo podríamos hacerlo de una mejor manera? ¿Sí? Entonces esa es la pretensión de este primer momento. Seguidamente, quiero preguntarles a ustedes, ¿quiénes consideran, o desde lo que ustedes conocen, deben presentar el examen Saber Pro? No me respondan, solamente lo dejo ahí abierto para la reflexión. ¿Cuántos y cuáles módulos genéricos evalúa el ICFES? ¿Cuál es el módulo con promedio más bajo en la institución? ¿Cuál es el módulo con promedio más alto en el programa académico? ¿Cuáles son los niveles de desempeño establecidos para el ICFES? Recuerden que el ICFES propone una prueba estandarizada que los chicos están presentando. Antes eran anualmente, ahora lo están haciendo semestralmente. Y de manera voluntaria, ¿a cuál de estos interrogantes podemos darle respuesta? Aquí sí voy a pedir que alguno de los que conozca o de lo que conozcan y tengan alguna respuesta, por favor, lo hagamos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Señor, Ay, profe Carlos, a mí de todas formas me gustaría que leyeras un poquito porque la verdad yo no alcanzo a leer nada, no he podido ponerle zoom. Perfecto, bueno, entonces, profesor Amparo, Al menos las partes más importantes. claro, ¿quiénes deben de presentar el examen Saber Pro? ¿Qué consideras tú? ¿Me estás preguntando para los estudiantes? Sí, claro. ¿Quiénes deben presentar el examen Saber Pro? De los estudiantes que tenemos en el programa de SITBA, todos los estudiantes de primero, segundo o los últimos semestres, Pues ¿quiénes? mira, yo pienso que la universidad con ese espíritu
espíritu investigativo que tiene. Sí, Sería muy interesante que se pudiera conocer dos cosas. La primera, cómo llegan los estudiantes a un sí, primer semestre de cualquier carrera, sí, con qué nivel de competencias llegan. sí, Y considero que sería muy importante hacer una medición de esos mismos estudiantes sí, en una muestra, con una muestra representativa de la población, de las facultades y de los programas, se pudiese hacer una medición en el último semestre ok, con el fin, o sea, es tener esa medida para poder hacer un comparativo, porque se supone que si como docentes nosotros estamos em, incentivando en cualquier campo del conocimiento esos conocimientos genéricos, esas aptitudes, sobre todo en lectura comprensiva, interpretativa, crítica, reflexiva, eso se debería ver reflejado en el último semestre. Ahora bien, si los puntajes son muy bajos, valdría la pena que la universidad pensara en programas alternativos que capaciten a los docentes en cualquier nivel del conocimiento para aprovechar y que los estudiantes de todas formas se estén mejorando sus habilidades interpretativas y comprensivas. profe Amparo, muy acertada su intervención y esa es la intención de este primer diálogo y es precisamente concluir con qué otras alternativas proponen o qué otras alternativas proponen los profesores de diferentes programas como el programa de SIGMA. Muy bien. Mira, a mí me Profesor Amparo, interesaría mucho decir algo más, y es sí, lo siguiente, digamos, en el área que a mí me ha correspondido desde hace mucho tiempo, que es el acto lector, siempre he pensado que la lectura y la escritura no son pues no deben ser actividades en las que se propenda porque los estudiantes mejoren esas habilidades, no debe ser solamente de una asignatura o de una línea, sino que yo considero que en todas las asignaturas deberían los profesores estar capacitados para justamente desarrollar esas habilidades, sea cual sea, o por lo menos fortalecerlas, sea cual correcto, sea el campo del conocimiento. correcto. Muy bien, estamos de acuerdo. Profe Amparo, aprovechando tu participación activa en este diálogo, ¿tú conoces cuántos y cuáles módulos genéricos son los que evalúa el ICFES? Bueno, la verdad no estoy muy informada, pero lo que te podría decir es, uno de los módulos tiene que ver con justamente lectura y comprensión lectora, Perfecto, interpretación. Bueno, hay otro que tiene que ver con la capacidad matemática de, de los participantes, la perfecto. aptitud matemática. Sí, Bueno, la otra habilidad tiene que ver em, con la aptitud espacial sí, y no sé si, bueno, la comprensión lectora y todo eso estaría dentro del módulo de lenguaje y lectura, perfecto. Muy bien, interpretación, etcétera. muy bien, listo. Ese también es la intención de este diálogo, precisar cuáles son y cuántos módulos genéricos evalúa el ICFES. Profesor Amparo y los demás asistentes en este momento. ¿Cuál es el módulo con promedio más bajo en la institución? ¿Lo conocen en los últimos años? Generalmente se ha hablado de la lectura como un talón de Aquiles
sobre todo en los estudiantes de los primeros semestres. Exactamente lo que tiene que ver con lectura interpretativa y construcción de conocimiento realmente. Bueno, ya vamos a revisar. Si a veces es difícil conocer el panorama general de la institución, de pronto sea más fácil conocer cuál es el módulo con promedio más alto en el programa. ¿Lo conocen ustedes? ¿En qué se desempeñan mejor nuestros estudiantes del programa de SIGBA? Y finalmente, quiero preguntarles, profes, ¿cuáles son los niveles de desempeño establecidos por el ICFES? Y cuando se habla de nivel de desempeño, ¿a qué se está haciendo referencia? No me respondan, voy a dejar estos interrogantes ahí como preguntas orientadoras para que lo pensemos y al finalizar de la presentación seguramente vamos a ir precisando cada uno de ellos. Entonces, a partir de acá, de estos interrogantes, yo quiero contarles que tanto en el plan de desarrollo institucional que próximamente se vence en los proyectos educativos, tanto de programas, de facultad, como proyecto educativo uniquindiano y la política académico-curricular, cuando uno se pone a leer ya de manera juiciosa y responsable estos documentos, hay un elemento común, y es que nosotros formamos profesionales con un alto nivel y unas altas competencias disciplinares, pero también nosotros hemos declarado en nuestros programas, en nuestros documentos, un elemento común, y es que nosotros decimos que formamos integralmente a nuestros profesionales. Y cuando decimos que nosotros formamos integralmente a nuestros profesionales, estamos dando peso a la formación disciplinar, pero también a la formación en competencias genéricas o en esa formación transversal o en esa formación integral, como lo hemos llamado desde los documentos que nosotros formulamos al ministerio. Y estos elementos son elementos que realmente tenemos que trascender de esa retórica discursiva a una evidencia realmente soportada en el currículo, ¿sí? Y en ese marco, la universidad, esa formación integral, ¿cierto? A la cual le da prioridad o es el eje medular, la estamos atendiendo a través de una formación en competencias genéricas como soporte de esa integridad. Y estos son los 5 componentes genéricos que la universidad ha adoptado y que los programas en las declaraciones y en los documentos ha definido. Son 5 elementos o 5 componentes. Como ya lo ha anunciado la profesora Amparo hace un momento, yo quiero que partamos y empecemos a precisar cuáles son esos 5 componentes genéricos que nosotros debemos de tener muy claro y que si no lo estamos haciendo o lo estamos haciendo de una manera, digámoslo, no completa, empecemos a precisar a nivel curricular, porque como bien lo decía la profesora Amparo y que todos debemos de ser conscientes, esta no debe ser una responsabilidad de unos pocos. Esta debe ser una responsabilidad de todos los profesores. Indistintamente del espacio académico que orienten, es una responsabilidad que todos tenemos. Seguramente la Vicerrectoría Académica de la Universidad planee un número indeterminado de talleres para los estudiantes, seguramente. Y eso tenga un efecto. Pero nos estaríamos contradiciendo con el discurso formativo, porque si nosotros decimos que curricularmente formamos integralmente al sujeto, ¿qué entendemos entonces por formación integral? Porque para nosotros la formación integral es que el estudiante tenga una alta competencia disciplinar, pero que también tenga una alta competencia transversal en estos 5 componentes. ¿Y cuáles son esos 5 componentes? Entonces tenemos la lectura crítica. Los profesores de literatura y lengua castellana, los profesores de español, los profesores que se encargan de esta formación saben que la lectura ha trascendido a una lectura, digámoslo, como decían nuestros abuelos. Lee muy bonito porque no tartamudea o no hace pausas donde no debe hacer. Respeta muy bien los signos de puntuación. Ya la lectura que nos pide el ministerio a través de esta prueba estandarizada y la lectura académica tiene que ser una lectura más inferencial, una lectura que realmente dé cuenta de una postura crítica frente a un texto y frente a un contexto, es decir, una lectura crítica como se denomina allí. Un segundo componente son las competencias ciudadanas. Parece ser que es una competencia a la que le hemos restado importancia. Y hoy sabemos la crisis que tiene nuestra sociedad y nuestros profesionales en este componente tan importante como es esa formación en competencias ciudadanas. Una tercera competencia es la comunicación escrita. La tecnología ha traído consigo a la educación
muchas bondades y muchos beneficios. Pero también en algunos casos, cuando ha sido mal orientada y cuando se ha hecho mal uso de ella, parece ser que esta producción textual o esta producción escrita la hemos descuidado un poco. Hace algún tiempo, más o menos un mes, en un encuentro presencial de estos que nosotros hacemos desde la Vicerrectoría Académica con maestros, nos decía un profesor muy acucioso que en los países referentes nuestros, ¿sí? Apelando a ese eurocentrismo, como Finlandia y otros, estaban volviendo a unas prácticas didácticas y pedagógicas que para algunos eran prácticas del siglo XIX, como era pedirle los trabajos a nuestros estudiantes, pero a través de manuscrito, es decir, volver al ejercicio de lápiz y papel. Parece ser que eso tiene un efecto importante en la formación conceptual, cognitiva y neuronal de nuestros chicos, y parece ser que se está regresando a esas estrategias didácticas y pedagógicas. De pronto sea el caso también nuestro, ¿sí? Un cuarto componente genérico es el razonamiento cuantitativo. Óigase bien, razonamiento cuantitativo, ¿sí? Y en la última competencia es esa formación o esa competencia en segunda lengua. Para el caso más concreto o el que más, digámoslo, eh, tiene fuerza o tiene más demanda, para el caso nuestro es el inglés. De hecho, Lorena, mi compañera y la asesora de la facultad de ustedes, Ciencias Humanas, ya hoy para poderse graduar los chicos, para poder obtener su título, el ministerio de cierta manera ha condicionado ese requisito. Ya ellos tienen que graduarse con un nivel del marco común europeo mínimo y para este caso es B1. Entonces ya no es un lujo, ya es una necesidad. Y si lo queremos ver desde el punto de vista, digamos, lo más de exigencia, alcanzar un B1 no es tan fácil. Profe, pero es que es insuficiente lo que oferta la universidad para que los chicos alcancen ese B1. Claro, siempre será insuficiente. Tendríamos que tener una universidad bilingüe, unos espacios académicos que se orienten 100% en inglés. Pero ahí el reto y el desafío de todos nosotros, y es precisamente provocar en los estudiantes ese interés por cualificarse desde primer semestre y no esperar a que estén en octavo, noveno o décimo semestre para ellos preocuparse por ese requisito, porque el asunto no es ni siquiera cumplir con un requisito, el asunto es de formación. Y volvemos otra vez atrás. Si nosotros declaramos en nuestros programas que formamos integralmente, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando estamos refiriéndonos a precisamente esa formación integral? ¿Sí? Entonces, esta diapositiva me permite afirmar y precisar que esa formación integral en la Universidad del Quindío está soportada a partir de la formación de estas competencias genéricas, de estos 5 componentes que conforman el componente genérico en la Universidad del Quindío. Por eso los interrogantes anteriores. ¿Qué tanto conocemos de esa prueba o ese examen o ese requisito que el ministerio a través del IFES anualmente y semestralmente está proponiendo? Y cómo yo desde mi espacio académico estoy contribuyendo a la formación de estos 5 componentes genéricos, porque parece ser que no puede ser un asunto de unos pocos. La formación de este componente genérico debe estar soportado en el currículo del programa, así como otros elementos, otros componentes, otras áreas disciplinares están soportados en el currículo. Este componente genérico, la invitación hoy a través de este fraterno diálogo es a que pensemos y repensemos cómo podríamos nosotros acompañar estos procesos en los chicos. Y una de las primeras iniciativas o una de las primeras, digámoslo, aptitudes proactivas del maestro es, no las conozco, necesito formación en estos 5 componentes. Desde ahí empezamos todo. Porque si bien convencer al chico es una tarea importante, pues yo consideraría que es más importante y de mayor relevancia convencer a los maestros. Y es precisamente nosotros, o somos nosotros, los responsables de la formación de nuestros estudiantes. ¿Algún comentario hasta este momento? No, profe, todo claro, gracias. Perfecto. Bueno, entonces aquí empecemos a resolver algunos de esos interrogantes. ¿Quiénes deben de presentar el examen Saber Pro o el examen del IFES? Cuando hemos lanzado de manera presencial esta interrogante o esta pregunta, muchos dicen, profe, todos los estudiantes de la universidad, en eso tienen razón, pero concretamente, ¿de qué semestres? Dice la norma o dice el postulado del IFES que el examen IFES o el examen de calidad del IFES lo deben de presentar los estudiantes
que hayan cursado y aprobado el 75% de los créditos académicos del programa o del plan de estudios del programa. Por eso es importante, y con la profesora Alejandra Giraldo trabajamos intensamente en identificar muy bien cuáles son los estudiantes que cumplen con este requisito, porque hay dolores de cabeza que se nos generan cuando nosotros no somos organizados y el chico ya ha terminado con todas las responsabilidades académicas y curriculares del programa, pero solamente les falta presentar el examen. Resulta de que esto demanda un proceso técnico importante, un proceso de inscripción como aspirante, después el chico tiene que entrar a la plataforma y hacer un proceso de inscripción, de pago, y eso demanda un proceso no de mayor dificultad, es un proceso técnico, pero el no hacerlo, si nos vemos abocados a tener un poquito de dolor de cabeza, porque, por ejemplo, yo soy estudiante de 10º semestre, en el caso de que el programa sea de 10 semestres. Ya he culminado con toda mi responsabilidad académica y curriculares, pero no me falta el requisito de grado, el examen Saber Pro. Y resulta que para ese semestre, cuando era el momento, de acuerdo al calendario del ICFES, presentar la prueba, yo quedé mal inscrito, no me pude inscribir. Eso tiene una implicación en el grado del estudiante de atrasarse mínimo un año. Y es precisamente por eso, porque al volverse requisito de grado y no lo presento en los tiempos, entonces me quedo o me atraso para mi grado. Pero si yo soy juicioso e identifico los chicos que han cumplido con el requisito, que ¿cuál es el requisito? Haber cursado y aprobado el 75%, seguramente cuando lleguen a 10º, ya los chicos han cumplido con ese requerimiento por parte del ministerio. Entonces, para que precisemos quiénes deben de presentar el examen, los estudiantes de los programas técnicos, tecnológicos y profesionales que han cursado y aprobado el 75% de los créditos académicos del plan de estudios. Eso es a nivel informativo, que aquí no me voy a detener. De hecho, esta presentación la profe Aleja después se las comparte. Aquí hay algunos elementos importantes de en qué consiste y cómo está compuesta el examen y la prueba que los chicos presentan semestralmente. Yo como profesor responsable e inquieto sobre el asunto, es lo primero que yo sería interesante empezar a conocer, ¿sí? ¿Cuál es la estructura del módulo? Ya sabemos que son 5 módulos: lectura crítica, comunicación escrita, competencia ciudadana, razonamiento cuantitativo y segunda lengua, en este caso inglés. Ahora sí identifiquemos qué elementos son los que conforman cada uno de los módulos. Y profesores, si ustedes requieren información y requieren formación en uno de los 5 componentes o en los 5 componentes, la vicerrectoría está dispuesta a apoyar ese proceso de formación en cada uno de esos 5 componentes. Nosotros tenemos un comité conformado por expertos en cada una de estas áreas, denominado el Comité de Formación y Competencias Genéricas, que está dispuesto a acompañarlos a ustedes en algunas reflexiones. Ellos han hecho unas reflexiones importantes y también tienen algunas estrategias pedagógicas y didácticas para nosotros tener en cuenta e incluirlas al interior de nuestros espacios académicos, aprovechando las actualizaciones permanentes que se hacen de los sílabos o a los sílabos, poder entonces incluirlas en cada uno de nuestros espacios académicos. Bueno, he terminado una primera parte, voy a adentrarme a otra que me parece que es bien interesante y que de hecho sensibiliza muchísimo. Y es una revisión muy superficial, porque aquí no vamos a volvernos especialistas en estadística y demás, pero sí sería interesante poder pensar en algunas variables que dan cuenta de este dato. En última, pues el dato ahí planteado en una diapositiva, sin un análisis, una reflexión, es un dato frío, ¿sí? Pero yo quería, o queríamos, la profesora Claudia Lorena y yo, traerles esta información que nos parece a nosotros que sensibiliza muchísimo. En esta diapositiva que ustedes están viendo, aparecen los resultados o los promedios globales a nivel institucional, en el cual la línea roja que transversaliza esta gráfica es el promedio global a nivel nacional y la línea verde es el promedio global de la Universidad del Quindío. Entonces ustedes ahí pueden observar cuál ha sido el comportamiento de los últimos 7 años en el desempeño de los chicos de la Universidad del Quindío y cuál ha sido el comportamiento a nivel nacional. Y con sorpresa, y de cierta manera lo vemos también con mucha satisfacción, que en los últimos 7 años, el inmediatamente anterior, que fue el 2022, la Universidad del Quindío está por encima
del promedio nacional. Los expertos en el asunto, que seguramente aquí los hayan o conocedores de este asunto, saben que bajar 5 o 10 puntos es un asunto muy fácil. Es muy sencillo. Un estudiante de nuestro programa o de nuestra universidad que vaya a presentar la prueba y obtenga un promedio en uno de los módulos de 0 o un promedio en bajo, afectará gravemente el promedio global de toda la universidad. Pero subir un punto es un asunto bien loable y bien difícil, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poco, en el 2022, la Universidad del Quindío, por primera vez en los últimos 7 años, logró un puntaje por encima de la media nacional. Este puntaje es la compilación de todos los resultados de las universidades del país, tanto públicas como privadas. Y por primera vez la Universidad del Quindío está por encima de ese promedio nacional. En esta otra diapositiva, que seguramente algunos de ustedes lo puedan ver muy pequeño, casi imperceptible al ojo, igual yo les voy a compartir a la profesora Alejandra esta presentación para que ustedes la tengan y se puedan documentar más. Aparecen los 5 componentes genéricos en la Universidad del Quindío. Esta diapositiva entonces me permite dar cuenta de ese otro interrogante que aparecía allí en la segunda diapositiva de esta presentación, en la cual nos decía cuál es el promedio o el módulo con promedio más bajo, ¿sí? Entonces aquí podemos observar en el último año, fijemos la mirada entonces en el año 2022. Para el caso de competencias ciudadanas, la Universidad del Quindío está por encima del promedio nacional. Para el caso concreto, la Universidad del Quindío en el componente de competencias ciudadanas obtuvo un promedio global de 1,47 versus 1,44 nacional. Y así aparecen en todos los otros módulos, ¿sí? Todos los módulos, excepto inglés, están por encima de la media nacional, ¿sí? Ahí aparece en la gráfica inglés con un promedio de 1,54 y el promedio nacional 1,55. La diferencia es una diferencia muy pequeña, pero es un elemento a considerar. ¿Cuál es el componente con promedio más bajo en la Universidad del Quindío? Todavía no estamos hablando del programa académico de SITBA. En la Universidad del Quindío, de los 5 componentes, claramente se ve comunicación escrita. Parece ser que es un fenómeno, no solamente que sucede en la Universidad del Quindío, parece ser que es un fenómeno nacional, y es que la comunicación escrita es el módulo genérico con el promedio más bajo, tanto a nivel nacional como en la Universidad del Quindío. ¿Algún comentario hasta el momento? Estos son los promedios globales de los desempeños de nuestros estudiantes en los últimos 7 años en la Universidad del Quindío. ¿Algún comentario? No, profe, de mi parte no. Perfecto. Bueno, ahora vamos a mirar el contexto, un contexto más próximo a nosotros, y es la Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes. Profe, yo sí tengo una pregunta. Adelante. Posiblemente, de la gráfica anterior, no sé si la puedo ver, profe. Sí, señor. Bueno, digamos que hay unas que están por encima del promedio, pues lo que usted dijo después de muchos años. ¿Hay alguna estrategia para las que están debajo de la media o que están inferiores al promedio nacional? Claro. De hecho, la pretensión también de este diálogo es contarles qué ha venido haciendo la universidad en los últimos 6, 7 años y que pensemos también el fenómeno de manera más contextual, más específico para los estudiantes del programa de SITBA. Y por qué entre todos seguir pensando el asunto, porque cada programa, cada modalidad tiene unas realidades muy particulares. Seguramente las estrategias que hemos empleado las hemos pensado, y tengo que confesarlo, para los estudiantes de modalidad presencial y presencial diurno. Seguramente para los estudiantes de programas virtuales como el de ustedes, hayan otras iniciativas más pertinentes y que tengan un mayor y mejor efecto. Por eso este diálogo de sensibilización, primero con maestros y seguramente después vamos a empezar a reunirnos por componentes genéricos, seguramente para empezar a cualificarnos y a fundamentarnos sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué sucede acá? Claro, hay unos promedios que hemos tenido un repunte gracias al esfuerzo de todos, porque esto no es de una persona o de un pequeño grupo, este es un trabajo que hemos venido haciendo todos. Desafortunadamente con SITBA no habíamos tenido esta oportunidad, pero que sea el momento y la oportunidad también para empezarnos a motivar, a ver cómo empezamos a entre todos a pensar algunas iniciativas o estrategias para que nuestros chicos también se motiven
a desarrollar estas competencias con más juicio y con más responsabilidad. El asunto no es ni siquiera responder con la prueba estandarizada, siendo esto importante para el ministerio. El asunto aquí es que nosotros hemos declarado una formación integral y una formación en competencias que finalmente de la cual tenemos que dar cuenta cuando estamos enfrentados ante esas visitas de pares, ya sea para renovación de registros calificados o bien sea para acreditación de alta calidad. Entonces, este es el panorama institucional. El panorama ya más próximo a nosotros, que es el de la facultad, aquí lo podemos ver. Si ven bien los colores, o si no, yo voy a ir haciendo lectura, aparecen entonces los 5 programas de la Facultad de Ciencias Humanas, ¿sí? Donde el programa de artes visuales es el que ustedes alcanzan a ver de color naranja, ¿sí? Aquí hay programas de modalidad presencial, pero también hay un programa en modalidad virtual que es el de ustedes. Y hay 2 líneas transversales que indican el promedio de la Universidad del Quindío y el promedio nacional. Para el caso del promedio de la Universidad del Quindío, la línea verde que atraviesa las otras columnas y el rojo es el promedio global. Carlos, qué Cada pena, uno, qué pena que es que dijiste que el naranja era artes visuales, pero no, el naranja es Silva. yo dije artes visuales, corrijo, es SIDBA, es SIDBA. Gracias, Ana María. El naranja es SIDBA, un programa con unas características muy particulares en la modalidad, en la diversidad de estudiantes, y quiero contarles algo bien interesante. Todos los programas de nuestra universidad tienen un perfil de ingreso muy concreto y muy particular. Entonces, a veces las comparaciones, como decían los abuelos de manera coloquial, las comparaciones a veces son odiosas, a veces son necesarias y son muy útiles, pero uno para compararse también tiene que saber cómo se compara y con quién se compara. Para este caso, la gráfica así de manera escueta, pues genera ciertas reacciones y ciertas reflexiones, ¿sí? Pero yo llamo la atención en lo siguiente. Pensemos primero, es el único programa de la facultad que es modalidad a distancia, ¿sí? Como lo decía la profesora Amparo iniciando, nosotros en la Vicerrectoría Académica, con ayuda del profesor Leonardo Delgado, hemos hecho unos ejercicios bien interesantes y es precisamente comparar cómo están ingresando los chicos con la prueba Saber 11, que en algunos casos tiene mucha semejanza y mucha similitud, versus cómo están egresando los estudiantes de los programas profesionales y nos hemos encontrado con unas cosas bien interesantes. Por ejemplo, han entrado en unos niveles inferiores y cuando llegan o se van ya como graduados, después de un proceso de 9 semestres, 10 semestres, algunos de ellos, la formación que han recibido han tenido un efecto positivo. Pero también, para preocupación de otros, nos hemos encontrado que hay algunos estudiantes que entran en un nivel, digámoslo, óptimo y se van en un nivel muy inferior. Es decir, que la formación, al parecer, ha tenido un efecto, pero en un efecto positivo. Y alguien diría, profe, pero es que en lectura y escritura son asuntos muy, muy complejos. Pues uno diría que sí, claro, son complejos, pero si es un programa que se está orientando en lengua 1, pues uno diría que a través de esa madurez que tiene el estudiante, a través de esos fundamentos que yo estoy orientando en el chico, pues uno diría tendría también unos niveles de comprensión más profundos para poder tener unos desempeños, digámoslo, más óptimos. Y nos hemos encontrado con las dos realidades. Unos que llegan acá y se van con niveles superiores y desafortunadamente en otros casos, por fortuna son menos, que se entran bien y se van no tan bien. Entonces ahí hay algunos elementos que hay que analizar, pero de manera particular. ¿Por qué yo les traigo esta general? Para que tengamos un panorama general, para que miremos cómo está el programa de SIDBA con relación a los otros programas de la facultad. Me parece importante poderlo revisar y también compararnos con los promedios nacional y con el promedio institucional, ¿sí? Entonces, voy a dejar abierto un momento el micrófono. Me interesa mucho que reflexionemos en torno a esta gráfica porque me parece que es una gráfica importante. Los escucho, maestros y maestras. Bueno, yo me tomo el atrevimiento de abrir el micrófono, profe Carlos, soy la profe Paola Pacanchique, y estoy aquí un poco asombrada frente a la pantalla, no sé si soy solo yo. Claro, usted refiere a algo que es cierto y después
para comparar uno tendría que tener en cuenta muchas particularidades, no solo la modalidad virtual, sino pues el tema territorial. Por ejemplo, en estas pruebas de escritura sabemos que es distinto dependiendo de diferentes regiones, eso digamos lo han dado los estándares un poco de educación. Y quería es como saber lo siguiente, profe Carlos. Por un lado es los estudiantes en modalidad presencial de nuestra universidad hacen alguna suerte de simulacros previos a las pruebas. Y la segunda pregunta es, ¿cómo son los resultados para los programas a distancia en la universidad? Y estoy de acuerdo con la profe Marta Lucía, que por acá en el chat te dice que es un escenario muy complejo. Me sumo a tus palabras, profe Marta. Gracias, profe Carlos. Profesora Paula Patricia, sí, efectivamente el asunto es multifactorial, es multivariado. Quiero que lo pensemos y yo lo traía con esa intención de que generara reflexión en nosotros. Eh, el programa de SISBA tiene unas particularidades muy especiales y sería muy rico con el consejo curricular o con los profesores que deseen, poder hacer una revisión también por territorios, por regiones, ¿sí? A ver cuál es el comportamiento, a ver qué está pasando con los estudiantes de nuestro programa, ¿sí? Esa es una. La otra es que en presencial, claro, nosotros tenemos unas iniciativas las cuales hemos venido trabajando con los chicos de presencial, que seguramente se puedan llevar a cabo también con programas virtuales como el nuestro, pero efectivamente son ustedes los que nos pueden ayudar a acertar en esas estrategias. ¿Y por qué ustedes? Porque primero conocen muy bien el currículo y segundo conocen muy bien las particularidades y las características de los estudiantes. De hecho, nosotros lo vemos mucho también en los programas de distancia. Nosotros tenemos programas de modalidad distancia en diferentes regiones, sobre todo aquí en este occidente colombiano, y no es lo mismo un estudiante del mismo programa, por ejemplo, de Pereira a un estudiante en Cali, Buga o Buenaventura, ¿sí? Porque ahí hay algunos elementos importantes, como los culturales, los sociales, los políticos, económicos, todos esos ámbitos que dan cuenta de un sujeto son esenciales también a la hora de estos desempeños. Entonces, claro, a nivel de presencial, los chicos tienen algunas herramientas, algunas posibilidades para ello hacer un proceso de sensibilización previo a la prueba, claro que sí, pero he aquí lo interesante y es pensar el asunto a partir de la experiencia que nosotros hemos tenido con distancia y con presencial, a ver cómo también empezamos a hacer acompañamiento y sensibilización de los chicos del programa en modalidad virtual. Esa es la intención también de estar acá. Profe Carlos, quiero contarles a nuestros compañeros que desde el programa, desde 2010, en 2020, se empezó a organizar un módulo. Es un recurso simulador que tiene las diferentes pruebas genéricas. Los estudiantes que van a presentar las pruebas son matriculados en ese curso y tienen todo el escenario para que practiquen y accedan a otros recursos digitales que hemos desarrollado desde el programa. Este módulo se les va a dar a conocer, Dios mediante, el próximo semestre. Qué interesante y qué buena noticia la de Alejandra. ¿Quién hablaba? José Luis Carreño. Ok, adelante. ¿Este módulo del que está hablando la profesora Alejandra es obligatorio o es voluntario que ellos lo hagan? El que tenemos nosotros es opcional. Solo se inscriben los estudiantes que cumplen con el 75% de los créditos cursados y aprobados. Nosotros hacemos la selección desde un listado que nos comparte la oficina de sistemas, pero es opcional, profe. Y dado pues, los resultados que uno ve en la gráfica, ¿no sería pues que fuera un curso obligatorio para los estudiantes que cumplen la condición de ya haber cursado el 75%? Claro, precisamente por eso hay que ampliar las discusiones y las reflexiones de estas estrategias, porque si el Consejo Curricular o el colectivo de docentes considera que puede ser voluntariamente obligatorio, o sea, con un criterio curricular más concreto, pues esto haría también que los chicos asumieran el asunto con más seriedad y más responsabilidad. Desafortunadamente, no en todos los casos por fortuna, pero desafortunadamente hay muchos estudiantes que si no tienen ese criterio de obligatoriedad,
pues entonces le dan menos importancia al asunto. Entonces sería muy interesante, precisamente miren lo bueno aquí, empiezan a surgir algunas posibilidades para que estas iniciativas que con tanto esfuerzo se planean, se programan, tengan ese criterio de obligatoriedad para que los chicos valoren y por ende, pues para que participen, que lo que uno necesita es que ellos participen. A veces es importante conocer para uno poder emitir juicios de valor sobre algo. Entonces, interesante esto. ¿Algún otro comentario? Profe Carlos, sí, me gustaría Mm. decir algo. Bien pueda, Adelante, profe Amparito, yo opino ahorita, bien pueda. Bueno, creo que hay un factor que podría tenerse en cuenta y pues lo dejo en el tintero, ¿no? Y es que cualquier profesión, digamos, para ingresar un estudiante, sería muy interesante pues que hubiese como un perfil de, de los estudiantes que van a ingresar a nuestro programa. Entonces, por lo general, en muchos programas se hace una selección teniendo en cuenta si se tienen las habilidades mínimas y las destrezas y las competencias mínimas para, para cursar esa carrera. Entonces puede ser que allí podría radicar la diferencia de puntajes entre unos y otros. Pues esto lo digo como una hipótesis. Lo otro que considero, pues este es un tema que a mí me gusta muchísimo y que pienso que en algún momento se podría hablar de ofrecer un diplomado, un programa que contemplara diferentes estrategias que tiendan a desarrollar las habilidades, no solo en los estudiantes, sino en los profesores. ¿Por qué? Porque es importante que todos tengan o tengamos un lenguaje en común relacionado con la lectura interpretativa, con la construcción de significados, cómo acercarse más a la comprensión lectora, dado que la lectura es un proceso. Entonces, algunos están, o sea, ese proceso lector, tanto en estudiantes como en docentes, pues existen muchas diferencias que podrían de pronto una especie de diplomado o algo así, le daría herramientas no solo para desarrollar procesos personales, sino también estrategias para que dentro de cualquier asignatura se puedan aplicar esas estrategias para mejorar todo ese proceso lectoescritor de los estudiantes. Profe, precisamente, si no lo conocemos, los invito a que lo conozcamos, ya sea a través de la dirección o si no desde la Vicerrectoría Académica, con mucho gusto les remitimos el documento. No más de hace un mes, el Consejo Superior y el Consejo Académico emitió un acuerdo donde ya los programas han propuesto unos ponderados de ingreso, es decir, pensando en la naturaleza de las disciplinas para perfilar mejor a nuestros estudiantes, aspirantes y estudiantes que ingresan a los programas más perfilados para precisamente la formación de ellos. Entonces, ese es un elemento que la universidad ya venía pensando hace algún tiempo, de lo cual el comentario suyo muy acertado y que ya hay un acuerdo donde los programas compartieron, ¿sí? O declararon unos ponderados de acuerdo a estas disciplinas. Y lo segundo, desde luego, todos necesitamos formación en el asunto y que sea el buen momento para nosotros interesarnos y para poder acercarnos a estos procesos. Seguramente se programan múltiples encuentros, pero aquí clave y claro es la aptitud de nuestros profesores frente al tratamiento de este fenómeno tan importante. La experiencia nos ha enseñado lo siguiente y es, si nosotros asumimos esto desde el currículo, si lo asumimos como parte de nuestra responsabilidad didáctica, pedagógica y disciplinar, seguramente el efecto frente a ello va a ser mejor y va a ser más positivo. ¿Algún otro comentario para avanzar? Sí, Yo, Edwin profe, Sosa. está Hola. listo, Perdón. profe, ¿Sí? siga y Listo. ahorita
para Gracias, poder profe. avanzar. Listo, hay dos comentarios. En la primera parte, pues ya venía escuchando, pero me quería unir a un comentario que hacía Paola hace un momento cuando dice que efectivamente yo desde el ambiente de formación también he logrado vivenciar, por lo menos cuando pido los trabajos de mis asignaturas, pues que efectivamente ese desempeño, por ejemplo, analítico y por ejemplo de escritura, que los evidencio mucho en los trabajos que solicito, no tienen los mismos niveles y dependen y tienen variaciones de las regiones de donde son los chicos. Eso es algo que efectivamente uno lo logra ver desde su formación. Pero también hay una parte importante y es lo que usted habla que frente a ese compromiso institucional, yo también diversifico las entregas y los trabajos, eh, llevándolos a pesar de todo, no digo que mis compañeros no lo hagan, ni más faltaba, pero a temas de exigencia, porque de alguna u otra manera hay un compromiso ahí para poder desarrollar estas habilidades. Entonces, por ejemplo, desde ahí, desde los trabajos escritos, la forma de cómo les solicitamos y que les solicitamos en los trabajos escritos se vuelve fundamental, porque hay una situación muy particular hoy en día con todo este tema de la inteligencia artificial, y es que, para ser muy sincero, los chicos hacen la consulta y les arroja la respuesta. O sea que hay una situación de mínimo esfuerzo que ya de alguna u otra manera se viene dando, pero que cuando uno evidencia con cierto tipo de actividades, por ejemplo, cuando yo hago un quiz, me puedo dar cuenta realmente hasta qué punto hubo esa misma coherencia en el trabajo que presentaron anteriormente y los conocimientos que incorporaron, porque son elementos que han relacionados. Entonces yo pienso que en ese proceso, si bien es claro y que es válido establecer acciones, estrategias, mecanismos como lo vienen planteando, también es importante hacer una revisión de las asignaturas y los currículos para que en el establecimiento de las actividades que nosotros colocamos podamos no solamente desarrollar ese contenido técnico del área, sino que también podamos, les pido disculpas que estoy en la oficina y mis compañeros están todos ahí hablando, sino que también a partir de ahí, pues efectivamente asegurar que no solamente desarrollen la competencia frente al frente al saber, sino también frente a estas otras habilidades que de alguna u otra manera les van construyendo durante todo su proceso formativo y que le van a ayudar a la contribución y que van a ser tangibles y materializables en ese proceso final. Pues ese era el comentario que yo quería hacer. Profesor Pero Edwin, lógicamente eso es algo de dinámicas porque en el ejercicio que yo llevo a mí me ha tocado reinventar cada semestre. Puede que mi asignatura sea la misma, pero el trabajo no es el mismo. Y lógicamente yo lo tengo que decir porque en algún momento lo hablaba con la doctora Alba, los grados, de alguna u otra manera, el grado de exigencia se influye mucho en la calidad de estos resultados, porque el hecho de que sean virtuales de distancia no significa que no vayan a tener los mismos niveles de exigencia o de calidad que lo tiene un presencial. Debe ser igual, porque seguimos hablando de una formación integral, común, transversal para todos los programas de la universidad. Gracias, ese era mi aporte. Yo hace rato levanté la mano. adelante. Profe, gracias. Yo quisiera poner como hacer especial énfasis en tres elementos. El primero es que el perfil de los estudiantes de modalidades a distancia y virtuales, eh, esos perfiles son muy diferentes a los de los estudiantes de modalidad presencial. Muchos de nuestros estudiantes vienen de una formación técnica o tecnológica, algunos de formación profesional o posgradual inclusive, pero hace muchos años vienen desarrollando una labor en un proceso disciplinar y tal vez muy técnico. Lo que se requiere para el desarrollo de estas competencias genéricas tal vez es volver
sobre un pensamiento más sistémico, más crítico, más analítico, que permita desde la disciplina o que los saberes disciplinares sean el medio o el mecanismo para el desarrollo de esas competencias que inclusive son de base. Entonces, a mí me parece, frente a varios análisis que se han hecho en la modalidad de distancia y virtual sobre los resultados, es que a veces, como solamente nos vemos los fines de semana, como los estudiantes tienen unas características en relación a distancia y virtual, como las características de todo el proceso asincrónico, por ejemplo, que desarrolla el programa, se centra mucho en lo disciplinar, entonces no estamos a nivel curricular pensando todos los profes, no solamente el que da lectura y escritura, no solamente el que da matemática o razonamiento cuantitativo, o pensamiento lógico, o no solamente el que da segunda lengua, sino todos pensando en cómo desarrollar no solamente competencias disciplinares o cómo nuestros estudiantes desarrollan competencias específicas desde el saber disciplinar, sino desde lo transversal y que hace un buen profesional. Como la lectura, como la escritura, como la oralidad. Nosotros tenemos en SIDBA una línea que es toda el área de acto lector y una línea de investigación allí, mm, pero yo creo que por todo el trabajo que nosotros desarrollamos a nivel virtual, las actividades de aprendizaje y las actividades evaluativas están muy centradas en lo disciplinar, aunque utilicemos actividades que desarrollan procesos de lectura y escritura, pero tal vez por cómo se viene desarrollando el proceso, tal vez se haya instrumentalizado un poco y sea muy técnico. ¿Y a qué voy con eso? Esa discusión se ha dado en muchos escenarios de educación virtual y a distancia, también porque los estudiantes de presencial, por ejemplo, tienen una posibilidad de abrirse al mundo social y cultural de una manera tal vez más amplia, tienen otras posibilidades, mientras que los estudiantes de programa a distancia o virtual no. Y creo que para desarrollar competencias genéricas también es necesario que bienestar institucional eh, piense unas estrategias que permitan que a nivel sociocultural los estudiantes de estas modalidades tengan otras oportunidades, que no se queden solamente en lo que hacemos en el aula virtual o presencial los estudiantes, sino que tengan otras posibilidades de abrirse al mundo y no solamente al mundo laboral, sino, o al mundo académico, sino al mundo en general de la cultura, de lo político, lo económico, lo social, porque eso es lo que hace que en estas competencias ellos desarrollen también unas habilidades. Entonces, marco la reflexión sobre la importancia de reconocer el perfil de ingreso con relación al perfil de ingreso a nivel curricular, qué podemos hacer todos los docentes para, para aportar al desarrollo de estas competencias, para no quedarnos solamente en el saber disciplinar y en procesos tal vez técnicos, que inclusive hoy la inteligencia artificial nos reta para pensar en nuevas estrategias y posibilidades que permitan que ellos piensen e interactúen más a que respondan de una manera mecánica. ¿Sí? Entonces, era eso, gracias. Perfecto, gracias, Anita. Les Bueno, propongo lo siguiente. Tengo perdón, profe. dos, tres diapositivas más y ya abrimos entonces el espacio para reflexión. Tomamos nota y podemos empezar a asumir compromisos. ¿Qué les parece? O director, ¿algún comentario? Sí, sí, iba a hacer dos comentarios. Uno frente a lo que, o sea, qué pena, pero pues levanté la mano, intenté intervenir, entonces este va a estar un poquito lejos del momento en que se dijo. Eh, Cuando la profesora Alejandra dijo que van a estar disponibles todo este espacio que se hizo para los estudiantes, es que este es un espacio que también va a estar disponible para los docentes. Entonces aquí sí necesitamos de que todos asumamos un compromiso frente, si no es obligatorio como tampoco lo es para los estudiantes, pero nosotros debemos asumir un compromiso frente a ese proceso que se va a llevar a cabo porque no estamos hablando en función del estudiante, pero también tenemos que hablar en función de nosotros, de qué vamos a hacer, de qué estamos haciendo y de cómo podemos llevar a los estudiantes a enfrentar estos procesos cuando llegan a las pruebas. Sabemos que toda la formación es importante, el saber hacer, el saber ser, todos estos procesos son importantes, pero es importante que nosotros también, digámoslo así, tengamos esa experiencia con ese momento en el que el estudiante se enfrenta a las pruebas.
Y eso es justamente el curso que se les va a dar a los docentes, pero sí requerimos de un compromiso de todos, porque no es un compromiso solamente de la universidad ni de la coordinación de saber pro del programa, sino de todos. Entonces los invitamos a que en este momento ustedes entren y hagan ese curso. Ahora, respecto a lo que decían los profes, Ana María, el profe Edwin, todo este proceso que se está yendo, tenemos que empezar a pensar también en esa formación de ese estudiante crítico y que nuestros espacios académicos, independiente del formato del sílabo, que esos resultados, resultados de aprendizaje esperados con nuestros espacios académicos que declaramos en los sílabos, conduzcan a esa formación integral del estudiante, un estudiante crítico frente a lo que hace y frente a su formación profesional. Era eso. Muchas gracias. Gracias, directora. Y voy a comentar la última parte de su intervención. Nosotros como conocedores de nuestra disciplina, de nuestros espacios académicos, tenemos una oportunidad enorme y es precisamente en el marco de esa revisión permanente de los sílabos o esa planeación microcurricular que los programas semestral o anualmente estamos haciendo y es precisamente la incorporación de estrategias, de enseñanzas, de muchas iniciativas que nosotros dentro de la libertad de cátedra tenemos para poder involucrar o incluir en nuestras prácticas pedagógicas permanentes estos elementos que componen las competencias genéricas. Entonces, esa también es una muy buena oportunidad y como bien lo decía la directora, es un compromiso de todos. Claro, el solo hecho de que estemos aquí en esta reunión, en este diálogo, en esta charla, esto ya demuestra un interés y una voluntad especial y una preocupación por la formación de nuestros estudiantes. Entonces, en ese marco, entre todos, seguramente las iniciativas que propongamos tendrán más efecto que un solo grupo de profesores pensando el asunto. Este es el panorama entonces global, como lo decíamos ahorita, de la facultad, pero vamos a ver entonces para poder determinar cuál es el componente más bajo para el programa de SITBA, ¿sí? Este es las gráficas de cada uno de los componentes y empezamos por competencias ciudadanas, ¿sí? SITBA es la línea, digámoslo, gris para este caso y bueno, pensemos el asunto y infiramos o saquemos nuestras propias conclusiones, ¿sí? Dos diapositivas más y ya termino para que ampliemos entonces la reflexión. Yo me quiero parar aquí en esta. Después de conocer esos desempeños, tanto institucionales, de facultad y de programa, yo quiero contarles qué hemos venido haciendo, con más aciertos que desaciertos, eso sí tengo que reconocer. A nivel de estudiantes, nosotros hemos propuesto en nuestra plataforma institucional unos procesos de sensibilización, tanto sincrónica como asincrónica. ¿Cómo han sido estos procesos de sensibilización sincrónica? A través de unos cronogramas, de una programación, los profesores líderes de las competencias genéricas se encuentran con los chicos de los programas académicos precisamente para analizar y reflexionar en torno de cada componente. Y lo asincrónico es un curso en la plataforma Moodle llamado Saber Pro. Lo estamos actualizando cada año, cada semestre, precisamente para que ellos también en cualquier momento del día o de la semana puedan ingresar a hacer esta sensibilización. De hecho, en este momento el curso está habilitado. Queremos también, y dentro de ese curso hay un espacio, una pestaña donde hay un simulacro donde los chicos pueden hacer ese ejercicio de simulación lo más parecido posible a la prueba real y queremos, de hecho ahorita para finales de octubre, queremos aplicar una prueba diagnóstica para los estudiantes no de quinto semestre, sino que han cursado y aprobado el 50% de los créditos académicos. Aquí también queremos realizarla para los estudiantes y poder de cierta manera, de manera anticipada, poder tomar algunas medidas o por lo menos elaborar algunos planes de mejoramiento a partir de los desempeños o los resultados de esta prueba intermedia. Con relación a profesores, hemos hecho algunos ejercicios, algunos encuentros, algunos talleres con maestros en lo que tiene que ver con análisis y uso de resultados. Yo puedo decirles a ustedes, el estudiante de SITBA
tiene estas o estas otras fortalezas, pero los análisis o las reflexiones, cuando parten de evidencias, pues tienen mucho más seriedad en el asunto. Entonces, nada más que estos resultados pueden sensibilizar mejor y conocer uno mejor el estado del desempeño de los chicos. Es importante también para maestros, y lo hemos hecho, unos talleres, unos encuentros con maestros en lo que tiene que ver con la fundamentación y la estructura de cada componente genérico. Aquí es importante que los maestros conozcamos cuál es la estructura y la característica de cada uno de estos ítems y de cada uno de estos módulos. Por eso yo en los interrogantes iniciales preguntaba de que si conocíamos los niveles de desempeño, qué es una 1, una 2, qué es un B1, qué es un B2, qué es un C1, y eso cómo realmente lo podemos nosotros comprender como maestros para poderlo entender, ¿sí? Dentro de cada competencia genérica hay unas habilidades, y esas habilidades son determinadas de acuerdo al nivel de complejidad. Todo esto es importante hacerlo. Otro elemento que hemos hecho con profesores a través del Comité de Formación en Competencias Genéricas son talleres de diseño e implementación de material pedagógico. A manera de ejemplo, las profesoras de inglés proponen algunos recursos muy sencillos que no necesito yo tener un nivel C1, C2 para poderlo orientar, como es empezar a trabajar con los estudiantes un acervo lexical importante. Y no hay nada más rico para uno que de pronto no tenemos esa potencialidad o esa fortaleza en una segunda lengua, poder hacer un esfuerzo, un intento de leer párrafos pequeños y párrafos de nuestra disciplina. Eso facilitaría mucho y engancharía mucho al estudiante precisamente para poder empezar a motivarse para la cualificación de este componente genérico. La elaboración de ítems. La pregunta estilo IFES tiene unas características bien importantes. Son ítems basados en evidencias y en afirmaciones. Allí también es importante que los profesores conozcamos ese asunto. Y en lo que tiene que ver con los programas académicos, la experiencia nos ha enseñado que el abordaje o el éxito de las competencias genéricas debe estar soportado en los currículos. Nosotros podemos traer la metodología que emplean los colegios privados. De hecho, lo hemos hecho, ¿sí? Pero nos estaríamos contradiciendo a nivel formativo. Eso ayuda, claro, eso sensibiliza, eso permite un conocimiento, una información previa, pero no podríamos nosotros tener un modelo de pre-IFES en la Universidad del Quindío, porque nosotros lo estamos declarando en nuestro proyecto de formación. Nosotros estamos declarando que formamos integralmente o contribuimos en la formación integral y que utilizamos como vehículo estos 5 componentes genéricos. Pero resulta de que contratamos una empresa externa, que también lo hemos hecho, para que vengan y de cierta manera nos adoctrinen o nos entrenen a los chicos para presentar una prueba. Yo creo que allí podemos complementar nuestro esfuerzo curricular con estas estrategias, pero no se puede basar nuestro ejercicio solamente en entrenar a estudiantes para que elaboren o presenten una prueba. Otros ejercicios que hemos hecho y que consideramos importante que todos nos involucremos es los consejos curriculares y los claustros de profesores conozcan las realidades de los chicos en este examen, porque de esa manera podemos hacer informes mucho más acertados, mucho más contextualizados y podemos de cierta manera como programa elaborar planes de mejoramiento, ¿sí? Iniciativas contextuales a la realidad de cada programa. Entonces, estos 3 estamentos y estas actividades que aparecen en el lado derecho de ustedes de la pantalla son algunos esfuerzos, entre muchos otros, que hemos ido adelantando para los estudiantes de la Universidad del Quindío, pero también tengo que reconocer que para los estudiantes con características tan concretas como son los estudiantes de programas virtuales como el de ustedes, como SITBA, creo que estamos en deuda y que debemos de empezar ya a tenerlos en cuenta y empezar a acompañarlos en un proceso tan importante, tan serio y tan necesario para los chicos. Hasta aquí creo que era lo que quería yo conversar con ustedes y bienvenidas todas y cada una de las observaciones que ustedes puedan hacernos y qué bueno que y seguramente no va a ser ni la primera ni la última conversación que tengamos como parte de integral de profesionales y de académicos de la Universidad del Quindío. Entonces, ahora sí, quiero que participemos con algunas conclusiones y reflexiones o de qué manera podríamos también atender y acompañar este proceso en los estudiantes de un programa tan bello, tan hermoso y tan importante como es el programa de SIGMA.
Buena tarde. Adelante. Bueno, yo soy Marta Lucía Usaquén. Saludo a todos mis compañeros, a la directora del programa. Y tengo, o sea, me parece que es contundente absolutamente lo que hemos visto con relación a los análisis estadísticos. Hay una cosa que me dejó como el corazón arrugado, que tiene que ver con el comentario del profesor Carlos Enríquez sobre que, digamos que tienen evidenciadas circunstancias en las cuales estudiantes que entraron en muy buen nivel o en un nivel muy aceptable, eh, tras, en el momento de graduarse, habían bajado esa calidad, ¿sí? Y me pregunto, ¿desde qué parámetros se hicieron esas mediciones? ¿Cómo se hicieron? Profesora Marta Lucía, claro que sí. Para el IFES y para nosotros se han definido o se tiene definido un criterio llamado valor agregado. ¿Qué es el Ujú. valor agregado? Hemos cogido como criterio las pruebas Saber 11 y hemos contrastado con las pruebas Saber Pro, adaptando pues lo que se revisa aquí en 11 y lo que se trabaja aquí en Saber Pro. Hay algunas características muy comunes. Cambia un poco la complejidad del ítem, pero la intención y el espíritu es el mismo. Y con sorpresa, por fortuna, han sido pocos los casos. Hemos encontrado que los chicos ingresan a la universidad en un nivel, ¿sí? Y cuando vamos a hacer la revisión de cómo se están yendo, algunos se han ido igual o en su defecto se han ido con unos niveles inferiores. Insisto, por fortuna han sido pocos, porque uno esperaría, si ellos ingresan en un nivel, voy a poner Claro. un ejemplo, A1 en inglés, uno esperaría que en Saber Pro se vayan en un A2 o un B1, ¿sí? Pero no en todos los casos se da esa lógica. Y es una lógica basada en evidencias. ¿Y por qué lo digo en evidencias? Porque hemos tomado como criterio para poder hacer ese ejercicio de valor agregado de comparación pruebas estandarizadas. Y pruebas estandarizadas aplicadas por la misma institución, para este caso el IFES. De acuerdo. Muchísimas gracias, profe. Ok. ¿Qué otro comentario tienen, profes? Habían varias manitos levantadas, pero yo creo que eran de intervenciones anteriores, ¿verdad? Bueno, profes, entonces en este marco, Profe, yo, eh, perdón. Paola Patricia, adelante. Gracias, profe Carlos. Profe, bueno, pues es que aquí, pero la cámara un momentito. También tengo que expresar un sentir en doble vía y es que, claro, si usted me pregunta, yo pues muchas veces estoy como atenta a que los estudiantes de los últimos semestres presenten la prueba, pero por ejemplo, yo sé mucho presenté una prueba así, entonces claro, desde el mismo hecho de estar familiarizada nuevamente con este tipo de ejercicios, creo que ahí siento una responsabilidad por mía, lo hablo de mi propia voz, y es porque de pronto no había dimensionado, porque no había puesto en cifras lo que pasaba con los estudiantes. Uno como que está pendiente que lo presenten, que sea parte del requisito, pero no había dimensionado. Entonces, por eso valoro mucho este ejercicio. Y lo que quería preguntar es si de pronto se ha contemplado la posibilidad, profe Carlos, también de conocer el sentir, por ejemplo, de los estudiantes que presentaron la prueba más reciente. Es decir, porque claro, partimos de unos datos que sin duda son importantes, seguramente unos instrumentos de caracterización, pero no sé hasta dónde el escuchar a los estudiantes de la virtualidad, cómo se siente presentando la prueba, digamos qué puntos sienten débiles, más allá que un ejercicio de pronto aplicar un instrumento, o sea, como desde la empatía y desde el sentir. Es eso, profe Carlos, gracias. Gracias a ti por la intervención, profe Paola. Tengo que ser sincero con ustedes y con los estudiantes de programas virtuales, como es el caso de SITBA, el diálogo no es muy fluido, no es muy permanente de parte de nosotros como vicerrectoría académica, y en ello tengo que reconocerlo. De hecho, sí lo hago con estudiantes de programas presenciales. De hecho, soy profesor de un programa presencial y ellos sí me han manifestado que una de las mayores dificultades que presentan en los 5 módulos es en el módulo de comunicación escrita. Y la dificultad dónde empieza, y es que precisamente si ellos no dan cuenta de lo que el ítem pregunta, porque en ese módulo es un único ítem, realice un texto argumentativo relacionado con cierta temática,
Y si los chicos no cumplen con ese requerimiento, aunque hayan expresado ideas interesantes, parece ser que para el IFES no hay términos medios, ¿sí? Entonces, ese módulo, por ejemplo, sí presenta una dificultad grande. En los otros módulos también los chicos manifiestan, y algunos muy sensatos, que el asunto es un asunto de que como no tiene un carácter de obligatoriedad, hoy el examen Saber Pro es un requisito de grado. Ellos, independientemente del resultado, con el solo hecho de que presenten la prueba, se pueden graduar. Entonces, algunos muy sensatos dicen, profe, pero es que eso no significa nada para mí. Por eso la universidad también ha pensado una política o un proyecto de incentivos, a ver si por ahí de pronto esto tiene un efecto positivo en el desempeño de los chicos. Ellos de manera sensata le dicen a uno, no, profe, yo fui presenté la prueba, pero a mí no me interesa cuánto saqué. De hecho, yo fui y leí el módulo en el cual me sentía más fuerte y en los otros módulos respondí por responder o algunos ítems los dejé en blanco. Ese solo hecho de dejar ítem en blanco, eso es gravísimo porque eso afecta el promedio negativamente de una manera que lo asusta a uno. Entonces, claro, yo siempre he pensado que, como el caso de inglés, el ministerio ya definió un criterio para ellos pueden graduar, que si no tienen B1 no se pueden graduar. El asunto es muy sencillo. Si el mismo ministerio plantea que para poderse graduar ellos deben de obtener un nivel mínimo, resolvemos el asunto, porque ya todos los estudiantes saben que tienen que asumir esto con seriedad. De lo contrario será muy difícil. Sin embargo, pues como eso no es un hecho real, el hecho real es que la universidad tiene que adelantarse al asunto. Ya esta misma semana en una reunión en la vicerrectoría académica con el vice, estábamos planeando para llevar a la rectoría una iniciativa sobre incentivos, porque una política debe tener unas instancias superiores, consejo académico y consejo superior, porque tiene una afectación presupuestal importante a través de un proyecto de incentivos, pero sabemos que ese incentivo también es importante. Por ahora, por eso es importante construir con ustedes los profesores porque, por ejemplo, si el Consejo Curricular de SITBA establece un criterio de evaluación dentro de la evaluación total, un porcentaje para que los chicos participen de manera responsable en estos ejercicios que tanto el programa como la universidad quieren emprender, pues ese también sería una iniciativa que puede ayudar muchísimo. Muchas gracias, profe Carlos. Bueno, ¿qué otro comentario? O si no, yo sí tengo una conclusión para hacerles y una propuesta, un compromiso más. Bueno, yo les propongo lo siguiente. Después de mostrarles una generalidad a partir de lo que hemos declarado como universidad, de conocer y reconocer cuáles son los 5 componentes genéricos y la implicación que tiene eso, ¿qué tal si empezamos a trabajar en el asunto? Periódicamente, en lo que resta del año, podemos hacer 2, 3 encuentros o lo que ustedes consideren, traer a un experto y que nos muestre cuáles son las características de cada módulo genérico. Podemos empezar por los más bajos que tiene el programa, comunicación escrita, ¿sí? O revisamos en profundidad o en detalle cuál es el componente más bajo del programa y empezamos con uno de los expertos a hacer formación de maestros. Y no lo vamos a hacer así de manera general como lo estamos haciendo en la universidad, que la universidad ha emprendido un proceso de formación de maestros, no solamente en este último año o semestre, sino en años anteriores, sino también darle cierta prioridad a los programas a los profesores del programa de SITBA. Yo debo de reconocer, y seguramente aquí va a quedar grabado, hay muchas iniciativas que nosotros pensamos en los estudiantes de presencial y los estudiantes de distancia y los estudiantes de programas virtuales parece ser que no son tenidos en cuenta y ahí me hago responsable. Y de pronto no los tenemos en cuenta no porque no queramos, es porque no conocemos muy bien la modalidad, no conocemos las características de estos estudiantes. Entonces, por eso la necesidad de estar aquí con ustedes. Bueno, profe Carlos, quedó comprometido con todos nosotros. Eh, sí, es una deuda, digamos, que tenemos entre todos, con nuestros estudiantes, con nosotros, con el currículo, con todo lo que estamos viviendo, pero pues se trata es de empezar a buscar todas esas estrategias que nos ayuden a, a mejorar en estos procesos y a pensar y a mirar hacia nuestros estudiantes virtuales y con la profesora Alejandra y con la oficina
de calidad de la universidad, también se está buscando la forma de que realmente las pruebas sean aplicadas a nuestros estudiantes en sus áreas del conocimiento. Es una buena noticia que también nos dieron, eso es paso a paso, pero pues estamos buscando que así sea y yo creo que eso también cualificará mucho lo que se ve. Se ve, pero que no necesariamente tiene que ser en estas pruebas en la que participan nuestros estudiantes. Como lo decíamos, como usted lo dice, es un compromiso nuestro, es un compromiso de la universidad y seguramente con todos los saberes, con todo el entusiasmo, con todo el corazón que los docentes le han puesto a estos procesos, seguramente que vamos a subir un poquito esas barritas. No sé, es la profesora Alejandra, si alguno de nuestros compañeros tiene algo más que decir. Yo quiero terminar con lo siguiente. Entonces ya a través de la profe Aleja, de la directora del programa, podemos agendar un encuentro más específico de uno de los 5 componentes. Empezamos a trabajar el asunto, pero no sin antes agradecerles a ustedes. De hecho, en la mañana que estábamos ajustando algunos elementos para conversar con ustedes, decíamos, ve, no tuvimos en cuenta la tarde de hoy, que sabíamos que era difícil poder estar acá. Sin embargo, miren, tuvimos una muy buena participación y eso nos motiva a nosotros a seguir adelante. En nombre del señor vicerrector académico que conoce que estamos conversando en este momento con ustedes, de la directora de la unidad curricular, la profesora Larisa Tatiana, ella también está muy entusiasmada, de hecho nos ha pedido muchísimo que pensemos en los programas virtuales y los programas en modalidad distancia. Y bueno, aquí estamos. Tan pronto tengamos fecha y hora entonces del primer encuentro desde cada uno de los componentes genéricos, entonces nos comunicaremos con ustedes. De mi parte, muchas gracias. Y de Lorena Martínez, que es la asesora de la Facultad de Humanas, agradecerles también muchísimo el respeto de parte de ustedes para escucharnos y en la Vicerrectoría Académica estamos dispuestos y disponibles para acompañarlos. Muchas gracias. Profesor Cabrera, muchísimas gracias por su tiempo y los aportes brindados. A los asistentes también muchas gracias por participar en este proceso. Gracias, que estén bien. Gracias, bonita tarde para todos. Chao. Ahí se nos quedaron todos.